Entonces, pues agradezco la invitación. Les voy a hablar de un tema que es pues bastante interesante. Es un tema que muchas veces pues queda un poco en el olvido o rezagado en la consulta, tanto de endocrinología, como yo creo que en todos los que vemos pacientes con trastornos del estado de ánimo, como trastornos tiroideos. Es por eso que decidimos en conjunto con Ricardo Ríos ponerle este nombre de manifestaciones psiquiátricas en trastornos tiroideos. Trataré de detallar los puntos más relevantes e importantes sobre la perspectiva y los fundamentos actuales, o al menos lo que se encuentra en la literatura mundial, eh, que parecería extraño, pero con todo y todo de que día con día sale literatura nueva, me he llevado la sorpresa de que existe todavía un campo de investigación que se puede ampliar bastante en estos puntos. Muy bien, vamos a avanzarle. La agenda de este tema lo vamos a desarrollar en 5 puntos principales, que serán las bases, los fundamentos, las evidencias. El punto 4 serán algunas convergencias de los puntos que estamos hablando y las conclusiones. Creo que con ello podremos desarrollar de forma amplia casi todos los puntos del tema. Como punto 1 y de bases, bueno, la glándula tiroides regula el nivel de energía del cuerpo, la síntesis de proteínas, el ciclo celular, el tráfico de vesículas en todos los cuerpos celulares, en todos los tejidos y en todos los sistemas. Y cuando hablamos de la glándula tiroides, pues generalmente evocamos esta imagen que me he permitido tomar prestada de los archivos del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina, pero habría que tener claro que la función de la glándula tiroides no inicia solamente de forma primaria en el cuello, viene de más atrás. Todo inicia con un grupo neuronal a nivel del hipotálamo, específicamente en el núcleo paraventricular y a su vez en el núcleo arcuato, con la liberación de un péptido muy pequeño, que es la TRH. La TRH es prácticamente un tripéptido conformado por glutamina, histidina y prolina, que tiene una secreción pulsátil con una vida media alrededor de 6 minutos. Una vez que la TRH es liberada al sistema portohipofisario, el sistema portohipofisario lo lleva hacia las células especializadas en producir TSH, que se conocen como tirotropos, y es así que se empieza a producir esta hormona bastante más grande. La TSH, en comparación con la TRH, que es un tripéptido, es ya una glucoproteína conformada por subunidades alfa y beta. Y es así que la TSH, que es, como decía, una glucoproteína, alcanza sus receptores en la glándula tiroides para producir propiamente las hormonas tiroideas, que son T4 y T3, haciendo así una asa de retroalimentación negativa para suprimir la producción de TSH en la glándula pituitaria y también de TRH a nivel del hipotálamo. Otro de los puntos que no está detallado en este diagrama es el papel muy importante que tiene la TRH sobre la liberación de otra hormona en la hipófisis. La TRH tiene también el papel de liberar la prolactina, que es una hormona también importante para la lactancia, pero también tiene la capacidad de tener acciones paracrinas para la producción de algunos péptidos como dopamina, noradrenalina y también serotonina. Una vez que la TSH llega al tirocito, desencadena varios mecanismos dentro de esta célula, mediados por el AMP cíclico, para que pueda producirse propiamente la hormona tiroidea. Cuando nosotros hablamos de hormona tiroidea, si bien lo decimos de forma habitual en plural y hablamos de hormonas tiroideas refiriéndonos a T4 y T3, habría que tener algo muy claro. La T4 es una prehormona. La T4 en realidad no tiene acción biológica. Debe de ser desyodada, se le debe de quitar un grupo de yodo para ser transformado a su forma que tiene acción biológica. Esta es la T3. La T3 sí tiene acción biológica y esa es propiamente la hormona tiroidea. En este diagrama he querido destacar 2 puntos de los que vamos a estar hablando a lo largo de la plática, que son la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina. La peroxidasa tiroidea es una glicoproteína anclada a la membrana, que tiene un tamaño bastante pequeño si lo comparamos con la tiroglobulina, tiene un peso de alrededor de 102 kilodaltones y la tiroglobulina bastante más grande, de 660 kilodaltones, es la que permite hacer el andamiaje para la síntesis de las hormonas tiroideas. Y estas dos quisiera destacarlas porque en los estudios que se han hecho con fines del estudio de la evaluación de los síntomas
afectivos en los pacientes con trastornos tiroideos, se ha tratado de buscar la asociación que existe entre estos síntomas y la presencia o no de anticuerpos generados contra estas dos proteínas, o bien contra la peroxidasa tiroidea que se encuentra anclada en el tirocito, o bien contra la tiroglobulina que se encuentra ya en la luz del coloide propiamente, permitiendo la síntesis de hormonas tiroideas. Algo importante también a destacar que a veces queda de lado cuando estamos hablando de estos temas, es que, como les decía, la T4 es una prehormona que debe ser desyodada, o bien por la desyodasa tipo 1 o 2, a T3, que es la que tiene acción biológica, pero también aquí nos encontramos con una peculiaridad, hablando desde el punto de vista de las hormonas y desde los ítems de la endocrinología, en que esta es una hormona muy pequeña, está emparentada con las aminas biológicas, como son dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, pero es de las pocas hormonas que, si bien son de este tipo de péptidos muy pequeños o aminas biogénicas, tienen la capacidad de unirse a receptores nucleares. Todos los otros péptidos que comenté, dopamina, serotonina, noradrenalina, se unen habitualmente a receptores de membrana. En cambio, las hormonas tiroideas tienen la gran peculiaridad de pasar las barreras de membrana, difundir a través del citosol y citoplasma, para encontrar sus receptores a nivel nuclear. Eso quiere decir que las hormonas tiroideas tienen predominantemente un papel genómico, generalmente uniéndose a un receptor que se conoce como receptor heterodimérico de hormona tiroidea con receptor retinoide, y que a su vez esto permite la síntesis de algún tipo de proteínas específicas para producción de calor o múltiples acciones biológicas. Esto a través de la expresión de un RNA mensajero. Existen varios tipos de receptores de hormona tiroidea, como les he ido explicando. Al inicio teníamos cómo inicia esta cadena con la síntesis de TRH, posteriormente con la síntesis de TSH a nivel de hipófisis, y cómo es que la TSH viaja hacia el tirocito para que se pueda producir T4, que tendrá que ser posteriormente desyodada para la producción de T3. Una vez que obtenemos T3, es la T3 la que va a llevar a cabo los efectos biológicos en todo el cuerpo. Y esta se puede unir a diferentes tipos de receptores, que se conocen como receptores de hormona tiroidea, ya sea los alfa 1, beta 1 o beta 2. Si bien está descrito el receptor alfa 2, el receptor alfa 2 en los mamíferos y en los humanos no se le ha encontrado acción biológica. De los receptores que ustedes ven aquí codificados, algo importante a destacar es que los receptores beta 2 son los que permiten hacer el asa de retroalimentación negativa al encontrarse en hipotálamo e hipófisis, y los beta 1 en hígado y a su vez también en cerebro. Los alfa 1 son sobre todo los que se encuentran en músculo y corazón y nos permiten regular algunas otras funciones biológicas que también son importantes. Algo que también es importante destacar, y lo retomaré más adelante, aunque daré este punto de una vez, aunque podría ahora parecer no de tanta relevancia, es que los receptores alfa 1 se encuentran codificados en el cromosoma 17 y los beta en el cromosoma 3. El otro punto muy relevante que retomaré en unas cuantas diapositivas es el sitio de expresión de las desyodasas. La T4, una vez que se produce, debe ser desdoblada a T3. Se le debe de quitar un grupo de yodo, y es que este mecanismo es el que nos va a permitir que la T3 pueda llevar a cabo sus acciones biológicas. Las desyodasas, que son estas enzimas que nos van a permitir quitarles un grupo de yodo para que tengan acción biológica, se expresan a diferentes niveles en la célula. Por ejemplo, la desyodasa tipo 2, que es en la que nos vamos a centrar de forma predominante, se encuentra anclada en el retículo endoplásmico. Las desyodasas tipo 1 y 3 se encuentran a nivel de la membrana celular. Y con este breve recordatorio, como ustedes probablemente lo habrán estudiado en sus primeros años de la carrera de medicina, es que tenemos que las hormonas tiroideas pues tienen diferentes efectos biológicos a nivel cardiopulmonar, digestivo, hematológico y piel, muchos de los cuales se los muestro en esta diapositiva. A nivel cardiopulmonar, incrementan el gasto cardíaco y la hematosis. A nivel digestivo, el incremento de la motilidad y la secreción pancreática y biliar. A nivel hematológico, nos permiten desplazar hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina, y a nivel de la piel, pues favorecen la queratinización y repitalización adecuada, así como el desarrollo adecuado del folículo piloso. Y a nivel del sistema nervioso central, la mayor parte de textos solamente refieren que tiene efecto o tienen efecto en las capacidades cognitivas y que su falta se relaciona con bradilalia y bradipsiquia, no comprometiéndose habitualmente los textos a ahondar más en estos puntos que realmente son de los más interesantes y en los cuales nos vamos a centrar.
Otro punto relevante es saber que cuando nosotros estamos estudiando a un paciente que tiene problemas tiroideos, pues esto es evaluado fácilmente en la clínica a través del interrogatorio, a través de los síntomas que nos refiere el paciente, pero también a través de un perfil tiroideo. Algo que está bien determinado en todas las poblaciones y es a través de estudios epidemiológicos que son ahora clásicos, es que los valores de TSH nos permiten diferenciar si un paciente puede estar cursando con un eutiroidismo o un perfil tiroideo normal, si se encuentra con hipotiroidismo subclínico o con un hipotiroidismo establecido. Y a su vez el mismo valor de dispersión de TSH nos permite encontrar a los pacientes que se encuentran con hipertiroidismo, ya sea subclínico, que también existe, o hipertiroidismo establecido. Y esto existe también porque existe una relación inversamente proporcional entre los valores de TSH y los valores de T4 libre. Sin embargo, en los últimos años nos hemos encontrado que si bien el valor clásico de TSH solía ir en los estudios de laboratorio y en la mayor parte de estudios poblacionales como un valor referido entre 0.4 y 4.5, hemos visto que en ciertos grupos específicos, en ciertos grupos etarios me refiero, el valor de TSH tiene que ser más estricto. Por ejemplo, en las mujeres jóvenes se sugiere que el valor de TSH no supere un valor de 3. Y esto es porque cuando la TSH se eleva por arriba de 3, algunos parámetros como la foliculogénesis ovárica, la capacidad de reacción decidual y de implantación son defectuosos. Entonces, el valor de TSH también se sugiere que sea valorado y también de cierta forma personalizado como una meta específica en cada persona de acuerdo a algunos parámetros como son la sensación de bienestar, las funciones digestivas, las características de piel, cabello y uñas. Entonces, si bien tenemos estudios poblacionales que nos han permitido normar el valor de TSH que debería de ser adecuado, esto también ha cambiado en los últimos años y ahora tenemos que el valor de TSH debería de ser también de cierta forma personalizado para cada individuo. Y el otro punto que me pareció importante poner en esta primer parte de bases es recordar que el perfil tiroideo básico, al menos con lo que revisé de literatura, tanto para los colegas psiquiatras como para, desde luego, los endocrinólogos, no debe de estar conformado solamente por el valor de TSH, T3 total y T4 libre, sino también por los parámetros que pongo aquí, como son los anticuerpos antiperoxidasa, los antitiroglobulina y, en casos especiales, los del anticuerpo estimulante de tiroides. Como lo veremos más adelante, esto tendrá cierta importancia. Y aquí les pongo los parámetros, al menos para los anticuerpos, que podrían ser de utilidad de acuerdo a la mayor a como lo utilizan la mayoría de los laboratorios, y de acuerdo al perfil tiroideo, bueno, eso lo podrían tomar en función de los parámetros de laboratorio de referencia que utilicen en su institución. De acuerdo a estos parámetros, como igual lo habrán visto en algunas clases en pregrado o durante sus primeros años de formación, es que nosotros podemos clasificar al paciente como hipotiroideo primario o hipertiroideo primario, en función de si existe una deficiencia de producción de hormonas en la glándula tiroides con una consecuente elevación de TSH, estaremos hablando de hipotiroidismo primario, o si existe un exceso de producción de hormonas tiroideas con una supresión de TSH en el caso de hipertiroidismo primario. Sin embargo, sabemos que existe una gran variedad y amplia distribución de padecimientos tiroideos. Estos son los que rigen de forma predominante los dos polos opuestos de los padecimientos tiroideos, hablando de los padecimientos de función tiroidea. Muchos de los efectos que conocemos ahora sobre la salud mental o sobre la función cognitiva en los padecimientos tiroideos se debe a muchos padecimientos que se dejaron a libre evolución. Aquí les muestro en la fotografía la enfermedad de Falles, que en realidad en muchos textos es referido como cretinismo, que se refiere a pacientes que nacieron con una glándula tiroides casi ausente, una tiroides ectópica o con una pobre capacidad de síntesis de hormona tiroidea y que jamás recibieron tratamiento. Gracias a esta evolución natural que se tuvo en el pasado de pacientes con prácticamente niveles indetectables de hormona tiroidea o casi indetectables, es que nosotros pudimos obtener algunos
datos importantes de cómo se comportaba algunas funciones importantes en el sistema nervioso central. En las descripciones clásicas en la enfermedad de Falles o cretinismo, estaba la descripción de que los pacientes solían tener un estado de ánimo lábil, tendiente hacia la depresión, con incapacidad o poca habilidad en el área matemática, en algunas áreas ejecutivas, pero también existían ciertas limitaciones porque no se hacían estudios de forma ordenada. Ahora, el cretinismo, una vez que se hizo la yodación de la sal entre los años 50 y 70 en todo el mundo, pues resulta una entidad bastante rara. A su vez, es un padecimiento que también, una vez estandarizado el tamiz neonatal, pues se detecta a tiempo y los pacientes reciben tratamiento oportuno en los primeros meses de vida. De modo que ya no tenemos esta oportunidad, afortunadamente, de tener contacto con este tipo de pacientes. Igualmente, las descripciones clásicas del hipotiroidismo establecido o severo, definido como aquellos pacientes que tienen una TSH de más de 30, cada vez son menos frecuentes, y esto es porque se tiene un mayor acceso a los perfiles tiroideos. Antes, el conseguir un perfil tiroideo no era algo tan rutinario en varias instituciones, cada vez forma más de toda la oportunidad de mediciones que se pueden hacer a los pacientes en los diferentes hospitales públicos, y no solamente las mediciones de TSH y T3 total y T4 libre, sino perfiles tiroideos bastante completos que pueden incluir incluso las mediciones de anticuerpos, como lo comentaba. De modo que la detección oportuna de padecimientos tiroideos también es cada vez más frecuente. A nivel privado, en muchos check-ups ya se incluye la medición del perfil tiroideo. De modo que ver cuadros tan clásicos como venían en la literatura de los libros de semiología de estados mixedematosos también es poco frecuente. Lo más habitual ahora es ver estados de hipotiroidismo leve. El diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, que representaba alrededor del 6 al 9% de la población, está incrementando porque ahora lo estamos detectando más a tiempo. Pero algo que había quedado en el olvido es que cuando el paciente llegaba a consulta con este tipo de cuadro clínico, lo predominante o lo que aquejaba de forma habitual al paciente era ya los síntomas, sobre todo de algunos órganos, o los síntomas de hipotiroidismo en órganos vitales, la falla cardíaca, alteraciones en el filtrado glomerular, el mixedema en los tejidos, una bradilalia y bradipsiquia tremenda, pero no se le daba tanta importancia a los síntomas sobre el estado de ánimo. Ahora que estamos diagnosticando más a tiempo el hipotiroidismo leve o subclínico, nos estamos dando cuenta que es muy probable que los síntomas del estado de ánimo inicien antes cuando el hipotiroidismo es aún leve. Con esta breve introducción vamos a pasar a esta parte de fundamentos. Las hormonas tiroideas regulan la maduración de la microglia, la síntesis de neurotransmisores, modulan el estado de ánimo y otras funciones cruciales en el microambiente neuronal. Como lo habrán visto en la primera parte, les hablé de muchos datos que prácticamente todos tenemos en dominio y conocimiento, que es lo que viene en nuestros libros habituales de texto, tanto en los de fisiología, desde luego en los de mi área de endocrinología, como en lo que forma parte de lo troncal, en lo que todos hemos estudiado. Pero ahora trataremos de adentrarnos en algunos puntos breves, pero sustanciosos, de la importancia de las hormonas tiroideas, ya sobre la función neuronal y la relación que esto tiene con las emociones y algunas alteraciones de la salud mental. Como les dije, las hormonas tiroideas son ese septo de aminas biogénicas que tienen la capacidad de unirse a receptores nucleares. Están muy emparentadas con la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, pero tienen esta peculiaridad. Al ejercer efectos directamente genómicos, también debemos esperar que una vez que existe deficiencia o exceso de esta hormona, los efectos sean directamente genómicos. Y en esto quiero decir que tendremos efectos importantes sobre el enrollamiento o desdoblamiento del DNA para obtener hebras de RNA mensajero o directamente replicación de DNA sobre proteínas para el microambiente neuronal. Si ustedes recordarán, les platicaba que la T4 debe ser desyodada a T3. Para que se regule el nivel de TSH en los pacientes, y es así que ustedes verán en ocasiones niveles de TSH elevados o TSH suprimidos, hay un tipo neuronal del microambiente, no un tipo neuronal, sino un tipo de tejido de soporte, me refiero a los astrocitos, que juegan un papel fundamental. Los astrocitos son el tejido fundamental en el sistema nervioso central que expresa a la desyodasa tipo 2.
Es así que la T4 entra al sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica, se transforma por medio de la deshidrataasa tipo 2 de T4 a T3 y por medio de algunas proteínas transportadoras específicas, como son esta que se llama MST8, es cambiada o es enviada de un astrocito hacia una neurona para alcanzar su receptor de hormona tiroidea y ejercer algunos cambios ya específicos. El otro efecto que tienen inmediato las hormonas tiroideas sobre el tejido neuronal es cambiar la polaridad de las neuronas, generando hiperpolarización y con ello interactuando con algunos receptores que imagino les sonarán interesantes y de relevancia para muchos de los fármacos que se prescriben en el área de psiquiatría y que tienen utilidad para varios padecimientos. Generan hiperpolarización cambiando el papel que pueden tener algunos receptores, en específico los receptores GABAérgicos, en específico los GABA-B, y también algunos intercambiadores de sodio con calcio y la bomba de sodio-potasio. Un punto que se había quedado mucho tiempo en el olvido y que en realidad se ha estudiado poco, ya les decía, las hormonas tiroideas, si ustedes lo recordarán en las descripciones clásicas, en el paciente hipotiroideo se puede encontrar bradicardia y eso se había estudiado, que era por una baja expresión de receptores adrenérgicos, en específico beta-adrenérgicos. Y se sabía la asociación que existía entre niveles bajos de hormonas tiroideas y nivel bajo de expresión de receptores adrenérgicos. Lo que no se había estudiado, al menos hasta el 2002, y que en realidad se ha estudiado muy poco, es la relación que existe entre el efecto de las hormonas tiroideas, y repito, cuando digo de hormonas tiroideas, en realidad me estoy refiriendo preponderantemente a T3, sobre los circuitos serotoninérgicos. En este artículo de revisión, pero que está bastante bien, se habla un poco y se ahonda sobre la literatura existente hasta ese año, sobre el papel que tienen las hormonas tiroideas sobre los circuitos serotoninérgicos y el estado de ánimo, y sobre la sinergia y la significancia que esto tiene en el cerebro de adultos. Si bien en este artículo de revisión se toma como punto de referencia varios estudios que se han hecho en modelos murinos y también algo de la literatura existente en adultos y en pacientes hipotiroideos que fueron tratados, se obtiene algo de información de relevancia que les compartiré en una diapositiva ya de forma resumida para que les sea más sencillo. Lo que se pudo encontrar con esta revisión que se hizo fue que las hormonas tiroideas, en específico la T3, tiene la capacidad de incrementar la desensibilización de los receptores, en específico de unos tipos de receptores del circuito serotoninérgico, en específico del receptor 5-HT1A, del receptor 5-HT2A, sobre todo en la zona de los núcleos del RAFE y del córtex, así también del hipocampo. Entonces, como ustedes lo pueden ver, la significancia de que tengamos el papel de T3 incrementando la sensibilidad que tiene la serotonina por este tipo de receptores para un paciente que podría estar cursando con hipotiroidismo, pues tiene una relevancia bastante importante. Pero no solo estos estudios y la literatura que toma en esta revisión ahonda en algunos otros estudios de bastante interés para el paciente hipotiroideo, sino en otras áreas que yo no imaginaba y que les quisiera compartir. Algo que yo no conocía hasta el momento que elaboré esta presentación es los estudios experimentales que se habían hecho del uso de T3 para mejorar o para tratar a pacientes que cursaban con depresión que era refractaria al tratamiento habitual. Entonces, es probable que si en el foro tenemos colegas psiquiatras que nos superen en algunos años, tal vez ellos llegaron a conocer algo de esto. De acuerdo a la literatura, estos estudios fueron más importantes entre los años 90, donde se utilizó de forma experimental liotironina, es decir, T3, para mejorar a pacientes que sin tener problemas tiroideos cursaban con depresión refractaria. Voy a hablarles ahora un poco sobre las evidencias. El espectro de las manifestaciones psiquiátricas en los trastornos tiroideos es diverso y controversial. En ocasiones, decía uno de mis maestros en la residencia, la ansiedad y depresión inician en el cuello. Y quisiera dejar esto bastante claro. Generalmente, tanto en el área clínica, hablando de la endocrinología clínica, estamos a veces tan centrados en la revisión del paciente, si el cabello, la digestión y la piel se encuentran bien, que dejamos de lado el abordaje de las emociones. Y pues tratamos de hacer un abordaje
integral. Lo mismo infiero, el motivo de esta invitación a esta sesión interinstitucional, pues tiene justamente que ver con este enfoque también en el área de la psiquiatría, de no olvidarnos del paciente como un todo y no olvidarnos que en ocasiones, en efecto, la ansiedad y la depresión podrían estar iniciando, como lo he puesto aquí de forma tal vez un poco somera en el cuello, refiriéndome a como reflejo de un padecimiento plenamente tiroideo. Aquí lo que les muestro es un estudio funcional de metabolismo cerebral hecho con fluorodeoxiglucosa en un paciente que tiene hipotiroidismo, ya tratado con T4. Lo que trata de demostrar la imagen A versus la B es cómo hay zonas de hipometabolismo, sobre todo en ciertas regiones específicas que tienen importancia para la regulación de las emociones, como ustedes podrán correlacionar. La región dorsal del estriado, la región hipocampal y la región ventral del estriado. Cuando nosotros tenemos un paciente hipotiroideo que no está tratado, tenemos unas tasas bajas de metabolismo neuronal en estos sitios. Al tener baja actividad neuronal en las regiones dorsal del estriado, ventral y en la región hipocampal, podemos estar teniendo en consideración cómo esto interactúa en los circuitos, no solo en el serotoninérgico, sino también en el dopaminérgico, y a su vez esto en el sistema límbico, y a su vez en la regulación de memoria y de algunas acciones ejecutivas, pues cómo es que el paciente hipotiroideo podría estar teniendo algunas manifestaciones bastante diversas a la hora de la consulta. Y esto obviamente tiene su interés y también representa una gran habilidad y destreza a la hora tanto que el endocrino como el psiquiatra está abordando al paciente, porque nos hace, en el caso del endocrino, prestar más atención a los síntomas afectivos, a la memoria, a los síntomas referentes del paciente, para evaluar si de verdad están siendo o podrían ser manifestaciones iniciales relacionadas con el valor de TSH que estamos observando, y a su vez, en el consultorio del paciente que acude a consulta de psiquiatría, para saber si esos síntomas que están relacionados o que podrían correlacionar con poca actividad neuronal en las regiones del dorsal, del estriado y el ventral, o regiones hipocampales o de amígdala, podrían relacionarse con un valor alterado de TSH, sobre todo sugerente de hipotiroidismo. Hay un estudio de referencia bastante citado en algunos de los textos que estuve revisando, que es este del 2005, en el que se evalúa la autoinmunidad tiroidea, la depresión y la ansiedad, y si existen algunas conexiones. Es un estudio noruego, epidemiológico, hecho en una población bastante larga. Evaluó alrededor de 30.175 personas, entre 40 y 84 años, prácticamente a todos los que tuvieran un perfil tiroideo con TSHs arriba de 4.5 se le hicieron mediciones de anticuerpos antitiroideos. Se utilizó una escala que en ese entonces se consideró era la más acertada para hacer la evaluación. Se utilizó la escala que les muestro aquí, del Hospital Anxiety and Depression Scale, para determinar si el paciente cursaba con ansiedad o depresión. Desafortunadamente, en este estudio, que tiene un diseño bastante interesante y considero metodológicamente adecuado, no se encontró relación. Encontraron que no existía relación entre la presencia de autoinmunidad tiroidea o tener anticuerpos antitiroideos y la presencia de depresión y ansiedad. Es un estudio bastante amplio en población, en muestra, pero no encontró relación. Así, en la literatura encontrarán también ustedes, y en una carpeta que ya más ampliada compartirá el doctor Ricardo Ríos una vez que terminemos la sesión, una serie de estudios en los que sí se encuentra correlación entre la presencia de anticuerpos antitiroideos y la presencia de depresión y ansiedad. Pero en este caso he querido mostrar esta pequeña cita, porque ese es un estudio bastante amplio en el que no se encontró relación. Resumiendo un poco los diversos estudios que nos dan datos de utilidad, y con la finalidad de no aburrirles con miles y miles de tablas y hacer esto más didáctico, les he puesto aquí las referencias que me permiten obtener las siguientes conclusiones. Hablando del paciente con hipotiroidismo, lo que sí se encontró es que los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen mayor posibilidad de desarrollar depresión refractaria a medida o en función de si el valor de TSH no es normalizado. Y esto correlaciona con unas diapositivas que les puse hace 5 o 6 diapositivas atrás,
donde se estudió el papel que tienen las hormonas tiroideas sobre el circuito serotoninérgico. Ahora ya sabemos que la T3 tiene un gran papel sobre la desensibilización de los receptores de serotonina. Entonces, si nosotros no normalizamos el valor de TSH, es probable que el paciente no responda a algunos fármacos tan pronto que actúen sobre todo a nivel de estos receptores. Y es así que se observó que en los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen mayor posibilidad de desarrollar depresión refractaria. Algo que no está consensuado y quisiera aclarar, porque es algo que me llamó mucho la atención tanto para mi área como para la de ustedes, es que no está consensuado cuál podría ser el antidepresivo de elección para manejar al paciente hipotiroideo una vez que es diagnosticado con hipotiroidismo y que se encuentra que tiene a la par manifestaciones importantes de ansiedad o depresión. Al menos lo que ya sabemos es que existe cierta disfunción del circuito serotoninérgico por el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto también para investigar o al menos llegar a un consenso. El paciente puede cursar con un perfil tiroideo similar al hipotiroidismo central. Eso también genera un reto importante. El paciente que tiene ansiedad o depresión, como el paciente que tiene trastornos de la conducta alimentaria, puede hacer un perfil tiroideo muy similar al del hipotiroidismo central. Si ustedes recuerdan, les hablé y he hablado hasta el momento sobre todo de hipotiroidismo primario, en el cual existe baja producción de hormonas en la glándula tiroides con una elevación de TSH. Pero en el hipotiroidismo central es el tirotropo o las células productoras de TSH las que se encuentran apagadas. Entonces, existe un nivel bajo de TSH con un nivel bajo de T4 libre y de las hormonas tiroideas. También, solo por la ansiedad y la depresión, podría estar apagado el eje tiroideo, simulando hipotiroidismo central, en cuyo caso debe de valorarse a la par con neuroendocrinología para saber si el paciente, por la ansiedad y depresión, ha apagado el eje tiroideo y se vería beneficiado al menos durante un tiempo de tratarse con hormonas tiroideas. Eso debe de ser ya muy personalizado. En el área en la que me desempeño, al menos lo que hasta ahora está consensado, es que si el eje tiroideo está apagado con un patrón de hipotiroidismo central, pero si el paciente tiene ansiedad y depresión, lo consensado es no tratar el hipotiroidismo central, que se trate la ansiedad y depresión y evaluemos y vigilemos el perfil tiroideo. Les quiero compartir que ahora que he revisado el efecto de las hormonas tiroideas sobre el circuito serotoninérgico, existiría teóricamente la posibilidad de reforzar un tiempo con hormona tiroidea para encender más rápido el circuito serotoninérgico. Son áreas en las que se puede investigar al menos. Otro punto importante es que se puede desarrollar psicosis en estados de hipotiroidismo severo. Lo que no está bien estudiado tampoco es el efecto parácrino que tiene la TSH sobre otros circuitos neuronales. Cuando hay hipotiroidismo primario severo, la TSH está tan alta que puede interferir con otros circuitos neuronales y puede desarrollar psicosis. A su vez, no está bien tipificado cómo se comporta el perfil tiroideo en otros estados de psicosis que no estén asociados a hipotiroidismo. Como ustedes lo ven en su área de forma habitual o día a día, existen múltiples causas y estados de psicosis. Lo que no está tipificado es la respuesta neuroendocrina del eje tiroideo en estos estados. Y sí sabemos, en el área de neuroendocrinología, en los textos que estudiamos en la alta especialidad, sabemos que el eje tiroideo responde ante la psicosis. La descarga de neurotransmisores que caracterizan a la psicosis hacen que el perfil tiroideo vía la prolactina o mediado por la prolactina, así como el eje adrenocorticotropo, es decir, el eje del cortisol y el tiroideo, generalmente se alteran durante la psicosis, pero no está tipificado. No hay estudios poblacionales en pacientes con psicosis durante el evento de psicosis en el que se haya tipificado cómo está el perfil tiroideo durante la psicosis y cómo se comporta una vez que la psicosis remite. Lo otro es, ya lo decía, la T3 puede acelerar la respuesta a los antidepresivos tricíclicos. En algunos estudios de pacientes con trastorno bipolar se ha utilizado T3. Eso también era muy importante y algo curioso para mí, al menos, ahora que preparé esta charla. Ya les decía que me encontré con que en los 90 se utilizaba T3 para la depresión refractaria, pero también me encontré que en el trastorno bipolar durante los años 80 y 90 se llegó a utilizar T3
para mejorar una de las fases del trastorno bipolar. Sin embargo, de acuerdo a lo que encontré en estas publicaciones, se utilizaban dosis muy, muy altas, de hasta 300 microgramos de heliotironina, por lo cual se daría la sugerencia de evaluar esto en conjunto con endocrino. Uno de los puntos muy cruciales, hablando de las manifestaciones de la salud mental y la función tiroidea, que en todos los textos citan como el punto de encuentro o de diálogo entre el psiquiatra y el endocrino, es justamente el que les voy a platicar. Ni siquiera se habla como un punto de encuentro entre el endocrino y el neuro, o el endocrino y medicina interna, es entre el endocrino y el psiquiatra. Ese es un punto de encuentro directo entre ustedes y entre los que nos desempeñamos con las glándulas. Y estoy hablando de la encefalopatía de Hashimoto. La encefalopatía de Hashimoto es una entidad específica, poco frecuente. Estamos hablando de no más de 200 casos en la literatura mundial, que sucede en ocasiones en pacientes que tienen un hipotiroidismo severo, cuya causa es una tiroiditis crónica por producción de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina en el contexto de una enfermedad autoinmunitaria que se conoce como tiroiditis de Hashimoto. La T3 regula la apoptosis de los linfocitos. Esto es muy importante. En el caso de la encefalopatía de Hashimoto, estamos en el contexto de un hipotiroidismo severo, y como lo dije hace algunas diapositivas y lo repito, hablamos de hipotiroidismo severo cuando la TSH está arriba de 30, en un valor arriba de 30 microunidades sobre mililitro, estamos hablando de un hipotiroidismo severo, aún si el paciente no está clínicamente severo. Preferimos nosotros llamarle hipotiroidismo severo solo por este parámetro de laboratorio, porque ese paciente se podría complicar en cualquier momento y desarrollar complicaciones mixedematosas. Entonces, cuando el paciente tiene niveles muy bajos de T3, como la T3 regula la apoptosis de linfocitos, un nivel casi indetectable de T3 se acompaña de linfocitosis severa. Esta linfocitosis severa empieza a infiltrar todos los tejidos. Uno de los tejidos que se ve más vulnerado es el sistema nervioso central. Empieza a haber una gran permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Incluso estos sitios que tenemos en la barrera hematoencefálica que no están propiamente cubiertos, que me refiero a los órganos circunventriculares, que son ventanas directas de paso de solutos y de moléculas, empiezan también a abrirse más y empiezan a entrar los linfocitos. Y entonces el sistema nervioso central empieza a verse infiltrado. En este caso tan severo, como lo vemos en esta imagen de patología, empieza a haber una infiltración linfocitaria alrededor de los vasos, empieza a desarrollarse una vasculitis linfocítica a nivel del sistema nervioso central, y entonces los pacientes empiezan a desarrollar ya cambios muy específicos que no solamente son a nivel de la esfera de la salud mental. En las primeras descripciones, que son alrededor de los años 1960, la primera descripción era en 6 pacientes que tenían un compromiso cerebeloso, pero lo característico era, en esta descripción del compromiso cerebeloso, es que los pacientes a la par habían hecho psicosis. Era 6 casos reportados de psicosis en pacientes que tenían signos cerebelosos. Y a la par tenían datos de hipotiroidismo severo. De hecho, en esta descripción que es histórica para el área de endocrinología, participó un médico de esta área importante, que fue el doctor Jelinek, que a su vez hizo descripciones importantes sobre la orbitopatía tiroidea, y es así que se empezó a estudiar la encefalopatía de Hashimoto. Entonces, algo que nos permite poder estudiar la encefalopatía de Hashimoto, o para el diagnóstico, es tener la presencia de anticuerpos anti-TPO. Si ustedes recuerdan en esa imagen que les puse del tirocito y les destaqué la peroxidasa tiroidea, la peroxidasa tiroidea es una glicoproteína que participa en la oxidación del yodo para que pueda ser acoplado a la tiroglobulina, pues tenemos que buscar la presencia de la peroxidasa tiroidea en el líquido cefalorraquídeo. Los niveles elevados a su vez de peroxidasa tiroidea en sangre también apoyan el diagnóstico. Lo otro que apoya el diagnóstico de encefalopatía de Hashimoto es la presencia de otros anticuerpos de destrucción neuronal. Enolasa neuronal específica, por ejemplo, podría ser también de utilidad en el caso de sospecha de encefalopatía de Hashimoto. Como les decía,
lo que se sospecha o lo que se habla es una teoría vascular con infiltrados perivasculares. Pero lo característico es que puede existir psicosis a la par con cambios motores. El gran desafío, y que quisiera ser muy puntual en esto, es que no debemos de quedarnos solamente con el diagnóstico radiológico. En algunos textos se puede hacer preponderancia sobre el diagnóstico radiológico de la encefalopatía de Hashimoto. Sí nos apoya, pero tenemos que hacer la correlación con el cuadro clínico, con el perfil tiroideo alterado con anticuerpos antiperoxidasa muy altos y que existan síntomas psiquiátricos y algún otro síntoma neurológico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos solamente a darle mucho peso al diagnóstico radiológico por resonancia magnética, nos podemos equivocar con los diagnósticos y encontrar diagnósticos solo radiológicos que no sean de encefalopatía de Hashimoto, y aquí les pondré dos ejemplos. Aquí tenemos dos imágenes de pacientes que tienen encefalopatía de Hashimoto, y si nosotros solamente vemos las imágenes, podremos ver que son imágenes muy sugestivas de otros padecimientos neurológicos, que no podríamos esperar que fuese encefalopatía de Hashimoto. Veamos esta imagen que tiene hiperintensidades alrededor de estos componentes del líquido cefalorraquídeo. Estas las voy a dejar así para que sé que en el foro hay residentes de psiquiatría, para que al rato me digan cuál sería el diagnóstico diferencial o sugestivo, altamente sugestivo solamente por resonancia magnética de esta imagen, y vean cómo en esta otra imagen de otro paciente que también tiene encefalopatía de Hashimoto, tenemos unas zonas de hipointensidad a este nivel. Ojalá ustedes, los residentes que están viendo la charla, en cuanto terminemos y empecemos a interactuar, me pueda dar alguno de ustedes los dos diagnósticos diferenciales de esta imagen de resonancia magnética. Porque en ocasiones, en algunos textos y publicaciones, se habla de encefalopatía de Hashimoto y se dice que hay que hacer resonancia magnética como si fuese el primer paso de elección. Desde luego que forma parte del diagnóstico, el hacer la resonancia magnética, pero no solo hay que quedarnos con la resonancia magnética. De hecho, tendría que ser la resonancia, los estudios que ya comenté, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa en líquido cefalorraquídeo, en sangre, el perfil tiroideo, evaluar si tiene cambios psiquiátricos como psicosis, alguna otra manifestación neurológica. Entonces sí, la resonancia magnética. Algunos estudios de metabolismo cerebral, como en este que también se hizo un estudio de metabolismo cerebral, en este caso igual con fluorodeoxiglucosa, en el que se encontró una zona de hipometabolismo a nivel hipocampal y también se encontraron a nivel de lóbulos temporales. Los pacientes que hacen encefalopatía de Hashimoto también pueden debutar con crisis convulsivas. Y esta es otra imagen también de metabolismo cerebral, donde de forma global el paciente tiene hipometabolismo cerebral en todas las zonas y hemisferios. Entonces, en el caso del paciente que acude a consulta con algunos síntomas inespecíficos, sugerentes de ansiedad o depresión, lo que se sugiere es tener medida la TSH. Evaluar si tiene hipotiroidismo subclínico o moderado, en cuyo caso se deberá de prescribir tiroxina en conjunto con endocrinología y evaluar, en caso de que no hubiese respuesta adecuada sobre los síntomas que generaron esa consulta, pues evaluar qué otras comorbilidades podrían estar interfiriendo. Dentro de esta área, en lo que existe más estudio es sobre el paciente hipotiroideo, porque también es el padecimiento más prevalente. Les hablaré un poco sobre las manifestaciones que podemos ver en hipertiroidismo. En un estudio que se hizo con 144 pacientes que tenían ataques de pánico, se encontró que el 17 tenían hipotiroidismo. Teóricamente, el estado de exceso de hormonas tiroideas tendría que ser el más prevalente en el estado de ataque de pánico, pero se encontró que no. Seguía siendo el hipotiroidismo el más frecuente. Solamente el 8% de pacientes hipertiroideos se encontraron con ataque de pánico. Lo que sí es importante, a diferencia del paciente hipotiroideo, es que el paciente hipertiroideo va a empezar con una ansiedad de reciente inicio.
a diferencia del paciente hipotiroideo, que es reporta ansiedad que va siendo gradual. El paciente que tiene hipertiroidismo es ansiedad de reciente inicio, más los cambios clínicos sugerentes y habitualmente referidos en la literatura, como son bocio, la mirada de asombro, el exoftalmos o proptosis ocular. El paciente también puede referir ansiedad, puede tener disforia o puede tener manía. En uno de los estudios más importantes, al menos en este punto de hipertiroidismo, tenemos el de la doctora Barbuti, que hizo una revisión sistemática de 11 artículos, en el que encontró algunas conclusiones que les comparto a continuación. Existe una asociación entre hipertiroidismo y trastorno bipolar. Para que no nos confundamos, en las diapositivas previas les hablaba cómo se había intentado tratar con T3 algunos de los síntomas de trastorno bipolar. Pero acá se encontró en realidad que existía mayor asociación entre hipertiroidismo y trastorno bipolar. Se encontró, en algún momento existió preocupación de que el tratamiento con litio en los pacientes con trastorno bipolar podría afectar la autoinmunidad en tiroides o desencadenar fenómenos de inmunidad tiroidea. Y en realidad se encontró que no hay relación entre el litio y la presencia de anticuerpos anti-TPO. Lo que sí sabemos es que el litio puede alterar la función tiroidea, pero no genera mecanismos de autoinmunidad. Y los anticuerpos antitiroideos están presentes hasta en el 27% de los pacientes que tienen trastorno bipolar, incluso si aún no están diagnosticados con afección tiroidea. La población general puede tener hasta un 14% de positividad para anticuerpos antitiroideos. Eso quiere decir que de toda la población, cercano al 14% de nosotros podría tener positividad para estos anticuerpos sin que eso signifique nada. Pero es más frecuente la positividad y bastante más prevalente, hasta un 27% entre la población de los que tienen trastorno bipolar. Aquí les comparto otros dos estudios muy interesantes. En el primero, que es del doctor Barbero, el doctor Barbero es de España, es de Barcelona, y él ha hecho bastante investigación sobre problemas tiroideos y salud mental, y él encontró un estudio muy interesante, poco esperado en respecto a sus hallazgos, en el que encontró que el tiempo de readmisión en 77 sujetos que tenían trastorno bipolar tenía cierta correlación con la presencia o no de anticuerpos antitiroglobulina. Lo curioso en su estudio fue que la positividad de anticuerpos antitiroglobulina pronosticaba una menor probabilidad de readmisión. Dentro de sus conclusiones, lo que pone el doctor, y estoy de acuerdo con su conclusión, es que el tener los anticuerpos antitiroglobulina positivos no quiere decir que vas a tener menor probabilidad de rehospitalizarte por trastorno bipolar per se, sino que los pacientes que los tienen positivos, habitualmente al encontrarse positivos y saberse que podrían tener mayor probabilidad de desarrollar afecciones tiroideas, llevan un control médico o una vigilancia médica más estrecha y por lo tanto son más minuciosos con la medicación y tienen mejor apego al tratamiento. En realidad aquí parecería que lo que se estaba midiendo era el apego al tratamiento con la posibilidad de readmisiones por trastorno bipolar a la clínica de salud mental. En realidad esa fue más la conclusión. Pero siendo tajantes respecto a su hallazgo, aquí le salió en su estudio que la positividad de anticuerpos antitiroglobulina era un factor que pronosticaba menor reingreso por trastorno bipolar. En este otro estudio, es un estudio que muestra la correlación entre anticuerpos antiperoxidasa en pacientes que tienen esquizofrenia. Aquí la clasificaron como esquizofrenia, varios trastornos, no solo esquizofrenia, disculpen, es esquizofrenia, depresión, aquí la pusieron como bipolar, trastorno bipolar o depresión unipolar. En este estudio, que es de los archivos de psiquiatría y clínica de neurociencias del 2015, por ejemplo, en este caso ellos sí encontraron una correlación importante, sobre todo en trastorno bipolar y depresión. ¿Se acuerdan que les hablé del estudio noruego, donde ellos no encontraron ninguna correlación con la presencia de anticuerpos antiperoxidasa? Bueno, en este estudio del 2015, ellos sí encontraron correlación entre, tanto en hombres como en mujeres, entre tener los anticuerpos antiperoxidasa positivos y la presencia de depresión y trastorno bipolar, pero más contundente con depresión. Aquí, y casi para terminar y para que no nos colguemos mucho en tiempo,
y podamos discutir algunos puntos, les quiero hablar de esto que le puse yo, convergencias. El papel de las hormonas tiroideas con aspectos de la psiquiatría y neurociencias es diverso. El papel de otros péptidos en la salud mental es también un campo apenas explorado. Otro de los puntos de las hormonas tiroideas en su regulación sobre la salud mental y funciones cognitivas es muy interesante y es este que les resumo con esta simple imagen tomada de este artículo. En el 2015, en este comunicado de la revista de Bioquímica e Investigación Biofísica, se pudo hacer énfasis en cómo las hormonas tiroideas tienen un papel muy importante junto con el receptor estrogénico y el receptor de andrógenos sobre la expresión del promotor de la ApoE. Para nuestros colegas psiquiatras que estén aquí, que se enfoquen sobre todo para el área de demencias, bueno, creo que estarán viendo la relevancia de esta diapositiva. Las hormonas tiroideas también tienen ese papel. Y así hablábamos como en el hipotiroidismo, la exposición a cantidades bajas de T3 tiene papeles importantes sobre la función hipocampal y cómo hay hipometabolismo a nivel de algunas zonas, no solamente en las regiones estriatales, sino también de hipocampo, incluso de amígdala. Pero ahora también nos encontramos con este factor que es muy importante hablando de enfermedades asociadas a demencias y de diferente origen y desde luego también para enfermedad de Alzheimer, como el papel tan importante que tiene la liotironina o la T3, la triiodotironina, en la expresión y regulación del promotor de la ApoE y las implicaciones que eso tiene para las funciones neurocognitivas de los pacientes adultos mayores, pero también con otros tipos de demencia. Otro de los puntos muy importantes es de este artículo del 2016, donde se evaluó en un modelo murino el papel del hipotiroidismo y cómo se incrementan algunos mediadores de la ciclooxigenasa 2 y mediadores de proinflamación o proinflamatorios y el decremento en la proliferación celular, neuronal y en algunos neuroblastos de diferenciación en el hipocampo. Esto también lo quise poner porque les he hablado mucho de cómo los niveles bajos de T3, ok, sí, disminuyen la función metabólica de algunas regiones del cerebro, pero también algo, y cómo eso se puede asociar a ansiedad y depresión, pero también sabemos que lo más reciente y las áreas más recientes del área de las neurociencias, de la endocrinología, también abrazan mucho ahora la inmunología, y entonces así estamos llegando a estos puntos de encuentro de la neuroinmunoendocrinología, pues es también contemplar a la salud mental y en específico al área de depresión y ansiedad como padecimientos que también tienen un componente proinflamatorio o inflamatorio de relevancia. Y al menos en ese punto encontré este estudio que es que puede tener importancia y que se correlaciona con lo que hemos estado hablando. En este estudio lo que se hizo fue a modelos murinos inducirles hipotiroidismo a través de una solución que genera bloqueo de la síntesis de hormona tiroidea. Se les dio durante 3 semanas y posteriormente se compararon entre un control de modelos murinos eutiroideos y otros hipotiroideos algunos mediadores de inflamación, como interleucina 1 beta, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Desde luego, se encontró que en el paciente hipotiroideo los mediadores de inflamación se encontraban considerable y consistentemente más altos. Pero la que les quisiera mostrar es esta. Aquí lo que estamos viendo y comparando es algunos de los grupos neuronales de la región hipocampal, a su vez correlacionando con los niveles de sustancias proinflamatorias, para que ustedes puedan comparar cómo en el paciente que se encuentra eutiroideo, que sería el que está acá arriba, versus el hipotiroideo, los cuerpos neuronales no solamente son menos densos, sino también las ramificaciones se encuentran también disminuidas versus en el paciente que se encuentra hipotiroideo. Si comparamos el hipotiroideo con el eutiroideo, pues es consistentemente más llamativo la densidad neuronal y las ramificaciones en el eutiroideo versus el hipotiroideo. Y esto también obedece no solo al papel de las hormonas tiroideas en síntesis proteica, sino también a que el estar hipotiroideo o deficiente de hormonas tiroideas se asocia a un nivel o a un estado proinflamatorio.
Aquí estamos hablando de hipocampo, que fue el área que estudiaron, pero a su vez eso puede correlacionar con otros papeles que pueden jugar las sustancias proinflamatorias en la salud mental. En este estudio de la revista Vitamins and Hormones del 2018, lo que estudiaron, y lo resumo con esta sola diapositiva, es el papel de las hormonas tiroideas sobre la beta-arrestina en el papel de migración y diferenciación de los astrocitos. Como ustedes lo saben, los astrocitos también juegan un papel importante dentro del microambiente neuronal para la regulación de síntesis de neurotransmisores y se les ha implicado recientemente su papel de diferenciación y migración en enfermedades importantes como enfermedad de Alzheimer, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y también trastorno, uno que me conecté hace rato, que estaban hablando sobre trastorno de estrés postraumático. Y finalmente, las hormonas tiroideas, finalmente de esta parte, las hormonas tiroideas se han relacionado también con la diferenciación de los neuroblastos a nivel de la región hipocampal. Entonces, las hormonas tiroideas también tienen la capacidad de neurogénesis hipocampal. Y como les comentaba, las hormonas tiroideas tienen efecto a nivel genómico. Algo que nosotros batallamos mucho y seguramente les pasará a ustedes también en el área de salud mental es cuando nosotros empezamos a tratar al paciente hipotiroideo. El paciente muchas veces, y nosotros también, tenemos la esperanza de que en las 6 a 8 semanas que toca rehacer el perfil tiroideo para ver si la TSH ya se ajustó, que el paciente ya haya mejorado bastante en los síntomas. Pero se ha evaluado que la remisión de los síntomas de hipotiroidismo, primero, no es igual en todos los pacientes. En algunos mejora primero la sequedad de piel, en algunos es el último síntoma en mejorar. Lo mismo sucederá con los síntomas de la salud mental. En algunos remitirá pronto y en algunos tardará muchísimo en remitir, porque esto depende de un fármaco que si bien es de bajo costo, hablando de hipotiroidismo, que debe de actuar a nivel genómico. Y mucho de lo que sucede es que tenemos hebras de DNA que están hipermetiladas y al estar hipermetiladas tenemos DNA condensado y con eso es DNA que no se va a poder expresar hacia hebras de RNA mensajero. Es decir, el DNA de estos pacientes está apagado. Y en el caso del paciente hipertiroideo, tenemos sobreexpresión de tantos genes por este estado acelerado del metabolismo, que también suceden defectos en la síntesis de ARN mensajero y a su vez como mecanismos protectores, algunos genes, por estar tan expresados, llegan a bloquearse en su expresión. Entonces sucede el mismo mecanismo, tanto por la falta de expresión como por el exceso de expresión. Por tanto, splicing en las hebras de ARN mensajero se llega a bloquear la síntesis proteica. Si bien esto ya no es propiamente del área tiroidea, les quise poner esto ya en la parte final, antes de hablar de las conclusiones, porque en estos puntos de conexión de la psiquiatría, de la salud mental, de las neurociencias y la endocrinología, no solamente son las enfermedades tiroideas las que nos dan muchas manifestaciones en salud mental. Por ejemplo, este es tomado de una publicación en la que participa el departamento o la clínica de psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con el caso de una paciente que hizo psicosis con agonistas dopaminérgicos para tratar un prolactinoma gigante y pues fue uno de los desafíos. Es poco frecuente que se haga psicosis con una dosis baja de cabergolina. Bueno, este fue un caso que se tuvo que manejar en conjunto con psiquiatría para tratar la psicosis. Desde luego, el paciente con acromegalia ha sido ampliamente investigado a lo largo de la historia por los cambios en la fisionomía, pero ahora una de las áreas de investigación continua es el área de calidad de vida, ansiedad y depresión en el paciente con acromegalia. Y otro de los casos más interesantes y muchas veces olvidado es el del paciente con Cushing, que derivado del exceso de cortisol genera ansiedad, depresión, también psicosis, y sobre todo en casos muy peculiares como este que les muestro aquí de una publicación de la revista Endocrinología y Nutrición en el 2014, de una paciente que tiene una variedad de Cushing que se conoce como Cushing cíclico, en la cual en ocasiones el Cushing está activo, es enfermedad de Cushing por un tumor pituitario secretor de ACTH, y después de unos meses se apaga, después vuelve a prenderse el tumor, vuelve a secretar hormona, después se apaga, después vuelve a secretar exceso de ACTH. El gran desafío con estos pacientes, además de diagnosticarlos, es que durante el momento en que está activo el tumor,
los síntomas afloran, incluidos los síntomas psiquiátricos. Cuando se apaga el tumor, el paciente está inactivo en todo. Después vuelve a encenderse la función hormonal y vuelven a aparecer los síntomas psiquiátricos. Entonces, con eso hemos cubierto estas partes que les comentaba. Ya hablamos de las bases, los fundamentos, las evidencias existentes, estos puntos de convergencia que existen entre su área y la nuestra, y el área de conclusiones. Les dejaría estas conclusiones. Primero, como les dije, la glándula tiroides pues juega un papel crucial en el metabolismo. Eso es algo que ya conocíamos desde antes que empezáramos la charla. Algo que he querido aportarles es el papel que tienen las hormonas tiroideas, en específico T3, para sensibilizar a los receptores 5-HT1A y los HT2A. Hasta el momento, la asociación entre los niveles de anticuerpos antiperoxidasa con entidades específicas del estado de ánimo sigue siendo controversial. Tenemos algunos estudios que están a favor, estudios epidemiológicos muy grandes como el estudio noruego, que descarta la asociación entre ansiedad y depresión con la presencia de anticuerpos antiperoxidasa, y otros que están a favor. En pacientes con disfunción tiroidea, la entidad clínica más frecuente, de acuerdo a todos los estudios que estuve revisando, es la ansiedad, al menos la ansiedad. En pacientes del área de la salud mental es más frecuente encontrar afecciones tiroideas en quienes cursan con trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión. Aquí quisiera no confundirlos. Si nosotros vemos al paciente con disfunción tiroidea, lo más frecuente es que, si lo estamos abordando por la disfunción tiroidea, quiero decir, lo más frecuente es que curse con ansiedad. Pero cuando nosotros estamos viendo al grupo de pacientes que tiene trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión, sí es frecuente en ellos encontrar afección tiroidea. Dependerá el punto de abordaje, ya sea que lo estemos abordando por falla tiroidea, lo más probable es que yo vea que tiene ansiedad. Pero si ustedes toman al grupo de pacientes con trastorno bipolar, con esquizofrenia o depresión, de acuerdo a los estudios que estuve comentando, será frecuente encontrar no solo falla tiroidea, sino también la presencia de anticuerpos alterados. El problema ha sido, considero, en los estudios que estuve mostrando y que les compartiré en una carpeta, la forma en que se han hecho los análisis estadísticos y las medidas de asociación o de regresiones lineales y demás que se han hecho para ver si es una mera coincidencia o si están relacionados. Debe de considerarse la evaluación del perfil tiroideo en pacientes con ataques de pánico, si bien los ensayos clínicos al respecto son limitados. Me llamó mucho la atención que en este estudio donde se evaluaron a los pacientes con ataques de pánico, lo más frecuente fue que los encontraran con hipotiroidismo, cuando, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a los fundamentos teóricos, de acuerdo a todo lo que tendríamos que haber esperado, es que fueran hipertiroideos. Entonces habrá que ampliar esa área de investigación. Y otras áreas como el trastorno limítrofe, depresión postparto, la regulación de la libido, disculpen ahí el acento que ha faltado, enfermedad de Alzheimer, alteraciones de la conducta alimentaria, el proceso de duelo y más, no se ha explorado el papel de las hormonas tiroideas. No solo de las hormonas tiroideas, ni de cortisol, ni de hormona de crecimiento. En realidad, el área de la neuroendocrinología es un área de las más nuevas. Si bien tuvo un gran auge en los 80s y 90s, se olvidó después y recientemente se ha vuelto a retomar. Pero el papel que tienen las hormonas tiroideas en todas estas áreas que pongo aquí al final no se ha vuelto a estudiar de forma sistemática. Y considero que sigue siendo un área de oportunidad para el área tanto de psiquiatría como el área de neuroendocrinología, donde se puede ampliar y al menos si no que encontremos enfermedades nuevas, desde luego, sí se pueda tipificar y caracterizar la respuesta neuroendocrina que puede encontrarse en estos pacientes que tienen estas afecciones de la salud mental. Les dejo aquí una imagen por inmunofluorescencia del hipocampo y la expresión no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, pero es la expresión de los receptores de oxitocina y su papel en la plasticidad neuronal. Espero que hayan tenido una charla interesante y agradable. Esta grafiquita se las he puesto aquí. Sé que tuvimos un auge importante en todas las afecciones de salud mental en el último semestre, derivado de la pandemia.
acaba de salir una publicación hace unos 3, 4 días de cómo el coronavirus puede ocasionar tiroiditis subaguda, lo cual nos puede dar una fluctuación como en otro tipo de tiroiditis subaguda asociada a adenovirus, Coxsackie y otros tipos de virus, nos puede dar fluctuaciones en los niveles de T4 en alrededor de 3 a 4 meses y el paciente puede fluctuar con los valores de TSH pasando por una fase de tirotoxicosis donde tendría que haber algo de ansiedad o depresión, una fase de elevación de TSH donde podría existir igual depresión o incluso, como encontré en la literatura, tal vez ataques de pánico y una fase de recuperación. Esa publicación salió recientemente, donde se han documentado algunos casos de tiroiditis subaguda por coronavirus y eso podría tener repercusión también en la salud mental y en el comportamiento de lo que estamos viendo ahora en nuestros pacientes. Entonces ahora, en la consulta habitual de la salud mental y de psiquiatría, pues bueno, la glándula tiroides es la única glándula palpable en las mujeres y en la glándula endocrina, quiero decir. En los varones, desde luego, es la glándula tiroides y las gónadas, pero al menos de forma sistemática, en la consulta de psiquiatría podría ser una buena herramienta, además de medir el perfil tiroideo, hacer rápidamente una palpación de la glándula tiroides para detectar bocio o algún nódulo y hacer esa exploración rápida en la primera consulta también para considerar esto que hemos hablado en la charla del día de hoy. Muy bien, les dejo aquí mis datos de contacto. Este es mi número de celular, mi correo personal, el del trabajo. Les invito a que nos sigan en nuestra red social de trabajo, donde les subimos muchos artículos de neuroendocrino, muchos relacionados con la salud mental también, y espero pues sus respuestas.